Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Quiero saludar a dos candidatos para este primer debate, el APRA versus Renovación Popular. ¿Quiénes encarnan el debate? Nidia Vilches, candidata a diputada, y por supuesto Edgar Mancha, senador nacional. Nuestros compatriotas a que voten por los partidos que apostamos por la institucionalidad, por la defensa de la vida, por la defensa de la familia, por la defensa del modelo económico de nuestro país y por la constitucionalidad, a que apostemos por Renovación Popular. Y en la columna para senadores, escribamos el número 9 de su compatriota Edgar Mancha Pineda. ¿Cómo se diría en quechua? Perú libre de comunismo rumbo a la riqueza. Llaqtamasykuna kay hatun Perú llaqtanchista librakusun kay comunista runakunamanta amaña chay runakunapaq ch'ikuykusunchu botun. Quiero saludar a dos candidatos para este primer debate, el APRA versus Renovación Popular. O sea, Quique Valderrama, conocido como el bebé Sinclair, versus el señor Rafael López Aliaga, conocido como Porky. ¿Quiénes encarnan el debate? Nidia Vilches, candidata a diputada, y por supuesto Edgar Mancha, senador nacional, que todos tienen que verlo porque el senador nacional hace campaña a nivel nacional, procedente de Puno. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias, Claudia, y saludo al señor Mancha, porque yo también soy de Puno, por mi madre. Mire. Mi madre ¿Tu es madre de es de Ilave, Puno? así Wow. También la madre de Rafael López Aliaga es de Puno, ¿no? Muchas gracias, señorita Claudia. Camisara Doctora aquí. Nidia, Waliki, Cuyaquita. es. Esa es Aymara. Es Aymara. Sí, es Aymara. Mira, maravilloso el pueblo Aymara, que le mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Hemos estado cubriendo en Cusco, estamos viendo las imágenes maravillosas de cómo se va también convirtiendo Cusco, abriéndose a otro tipo de línea de mensaje y de visión. Nidia sabe perfectamente, porque Nidia también estuvo en la lucha contra el sujeto corrupto, hoy encarcelado y sentenciado tras el golpe de Estado, Pedro Castillo. Y Nidia podía ya visualizar desde su óptica y desde su experiencia política en la región Junín, y también como miembro del APRA, habiendo sido ministra, también en el Parlamento, podías ver el desastre que era Castillo y todo lo que le hacía daño al Perú. Claudia, realmente lo que tú mencionas podría repetirse ahora también. Tal cual. Necesitamos mucho cuidado en las decisiones, y lo que tú también has mencionado. Los que no les interesa votar realmente podrían volver a ver estos 5 años realmente con tantos presidentes, con indecisiones, con cambios, y el Perú sigue creciendo, pero por sus actividades particulares y empresariales y de las personas que trabajan todos los días y que quisieran cerrar el Parlamento, por ejemplo. Claro, o sea, lo que ha ocurrido, Edgar, Nidia, es una especie de colocación sistemática de un mensaje contra el Congreso como institución, en donde hablan con tanto odio, diciendo cosas como lo que dijo Delia Espinosa en el Parlamento. Dijo, ustedes se aumentan el sueldo, ustedes cobran dinero del Estado, el dinero de los peruanos. Por favor, pues. Cada vez que alguien se sienta allí, habiendo sido la autoridad que es Delia Espinosa, que no es ninguna ignorante, ella sabe a dónde va. ¿Qué es eso? Es sembrar odio contra las instituciones, contra los aparatos que nos generan democracia y nos generan libertad y nos generan, por supuesto, institucionalidad. Hablemos de congresistas corruptos y mencionemos sus nombres. O sea, Edgar, esa inyección de odio tiene su fondo de origen, desde la progresía y el socialismo y, por supuesto, el comunismo, y gente como Delia Espinosa, que ahora es decana, que ha sido fiscal de la Nación, en medio de tantas denuncias y de problemas y actos de corrupción. Sí, efectivamente, es una estrategia eso de la división de clases. Ya lo decía el viejo Marx, que la partera de la historia es la violencia y que
divididos, ¿no es cierto?, la clase proletariada en su opio de sueños. Marx creía que los problemas, a todos los males que aqueja nuestra sociedad, la solución era pues un nuevo Estado, y ese Estado al que él abrazaba era el socialismo, y que después en adelante, ya preparado el ser humano, podía pasar a una etapa del comunismo. Esa ideología nefasta justamente tiene pues sus procedimientos, y uno de ellos dice que la división, la lucha de clases, ¿no? De tal manera que inclusive algún sector en el magisterio, sobre todo algunos dirigentes, dicen el saludo clasista. Yo, en vez del saludo clasista, digo, señorita Claudia, el saludo integracionista. Perfecto. Ahora, con el tema del integracionismo, o sea, si hablamos de hace más o menos 10 años, toda la culpa era de Alan García, ¿no? O sea, Alan García tuvo que dejar de existir para que ya miraran hacia otros problemas y a otros personajes, porque en la época de la animadversión aprista, todo era con el partido aprista, para lograr precisamente que ese partido deje de existir, cosa que ahora quieren reactivar, ¿no? Reanimar. Estamos viendo en pantalla un chat que ha sido denunciado por un grupo de apristas. Nidia Vilches nos va a explicar. El señor González Posada dice aquí, en el chat, yo no voy a votar por Quique Valderrama porque es un peso mosca. ¿A qué se refieren con eso específicamente en el APRA? O sea, ¿el APRA no apoya a Quique Valderrama? ¿Hay un sector que se resiste? ¿El mismo sector que hizo que Nidia Vilches no postule a la presidencia y la escondieran debajo de la alfombra y prefirieron eliminar el partido antes que una mujer como Nidia postule? Esas fueron las palabras que ellos usaron. Claudia, Alan vive. Punto 2, tenemos candidato presidencial, es Quique Valderrama. Y con él marchamos los candidatos a diputados, a senadores, al Parlamento andino, juntos. Juntos. Edgar, ¿cuál es el encono finalmente en el que esta matriz contra el APRA se gestó, luego contra el fujimorismo, y luego ahora se ve reflejado todo el odio contra Renovación Popular? O sea, ha sido una especie de mutación de los mismos enemigos que ahora están como garrapatas sobre Renovación Popular. Ya no les importa el APRA, ya no les importa el fujimorismo, ahora todo es el señor el gordito. Sí, lo que yo veo es una obsesión casi enfermiza de un sector de la clase política de nuestro país de colgarse, entre comillas, de aquellos candidatos, de aquellas personalidades que algo han hecho por el país. Con todo el respeto de la doctora Nidia, efectivamente yo destaco el segundo gobierno del señor Alan García. En su primer periodo fue para el olvido, doctora. Todos los peruanos, ese modelo es el que apuestan muchos todavía en este momento, los de la izquierda y ese sector que dice nueva constitución, asamblea, cuando Alan joven lo malogró. Pero el pueblo peruano le dio una segunda oportunidad y sí que lo hizo muy bien. El crecimiento del país fue al ritmo del 8-9%, llegamos al año 2009, fruto de las exportaciones, fruto de la movida de los ejes, de los motores de la economía. En ese aspecto hay que ser bien hidalgos, no vale ser mezquinos. Ahora yo pregunto, es que este señor no tiene otra retórica, o sea, sin Alan este señor no vive, no sé entonces quiere resucitarlo. ¿Qué sentido tendría? Alguna vez siempre me dijeron, Edgar, ¿tú crees que está muerto? Pero para el pueblo peruano ya está muerto, ¿no? O sea, se presentó. ¿Qué sentido tendría que una persona se le haya anunciado, ¿no es cierto?, a nivel nacional, se le hizo su cortejo fúnebre, todo ello? ¿Qué sentido tendría que esté vivo? No, yo no sé. ¿Hacia dónde iría, no? ¿Hacia dónde? Claro, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, pero vamos a analizar un punto estratégico en el que en esta campaña del 2026, ya estamos a 3 semanas, ¿no?, de definir, y todos coinciden, mucha de la gente que analiza los resultados, las posibilidades, los escenarios, las encuestas, los estudios internos, las empresas internacionales que han venido al Perú contratados por sectores empresariales, que esas encuestas no se publican, sino se ve reflejado, y yo lo voy a contar porque yo sí los he analizado, 5 aspectos fundamentales. 1, que las personas no tienen claro cuál es el papel del senador ni el diputado, y que no saben ni siquiera la relevancia, y 2, cómo votar.
no conocen la cédula más del 80%. Pero mira, como estamos viendo en pantalla, qué estupidez de poner a un perro como publicidad del Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE hace tonterías de bailando TikToks, pero no se invirtió ni siquiera lo mínimo para que todos recibieran, los peruanos, la información de cómo votar en la cédula. Nosotros tenemos nuestra cédula, si pásame, gracias Totito. Acá está la cédula y nosotros sí hemos invertido tiempo, esfuerzo. Ya vamos 3 semanas con nuestra cédula, instruyendo los diferentes programas en las redes con nuestros recursos, porque tienen que enterarse las personas, por ejemplo, que en la primera columna tienen que elegir el símbolo y el rostro de su candidato presidencial. Y la primera columna es la plancha presidencial. La segunda es el senador nacional, que en este caso es el señor Edgar Mancha. Por ejemplo, si quieren votar por el señor Mancha, tienen que marcar la R y escribir el número 9. La tercera columna es el senador regional. O sea, si estamos en Lima, elegimos solo un cuadro, un número, de nuestro senador por Lima. Si estás en tu región, en Cusco, eliges a tu senador, que también es único, o en Arequipa, y así en todas las regiones pones un solo número. Lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, la señora Nidia Vilches, que va con el número 7, que es la cuarta columna en la de diputados, ella va con el 7, tienes que marcar la estrella del APRA y escribir el 7. Pero no puedes irte a otro partido, a poner el símbolo de otro partido y escribir otro número porque mi amigo es de Avanza País o mi amiga es de Renovación. No, si vas a votar en la columna de diputados, que es la cuarta columna, tienes que votar por un solo grupo. O sea, si vas a votar por el APRA con la señora Nidia Vilches, que es el 9, marca al costado del 9 otro número que te simpatice, el 7, que te simpatice, perdón, el 7. Otro número que te simpatice, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien. Entonces, hay que enseñar, hay que tomarnos, aunque sea 3 minutos de nuestro tiempo, de todos los que están trabajando, gracias Totito, todos los que están trabajando en medios para poder entrar y hacer que sistemáticamente la gente sepa y no lo induzcan al error. Marquen dentro del cuadro el símbolo y escriban el número, pero tengan también conciencia e información de qué están votando. A ver, senador con el número 9 y diputada con el número 7. Expliquen a la población en 2 minutos cuál es la relevancia de los diputados y la relevancia de los senadores. Vamos, señora Lo que Vilches. vamos a elegir a nivel nacional son parlamentarios, llamados diputados y senadores, elegidos en un departamento, pero que representan a nivel nacional. El trabajo es a nivel nacional. De tal manera, seguir la instrucción que tú has dado ahora de votar por columnas, ciertamente la decisión que tome. Así es. Pero creo que el mayor número ahí, evitemos los votos en blanco o los votos viciados. No, no nos sirve de nada. No o sea, sirve entiendan de que nada. eso no le suma a nadie. Pero ya Así llegan es. también los videos que vamos a mostrar a continuación sobre el doble rasero de Daniel Urresti, ¿no? El 1000 caras, ¿no? Urresti, yo no sé de qué es, de la policía, yo no sé si es del Movadef, yo no sé de dónde ha provenido. Edgar Mancha, la importancia del Senado y qué es lo que planteas, porque en el Senado la diferencia que hay entre la Cámara de Diputados es otra cosa. Así es. No se ha hecho hasta el momento nada parecido en la actual unicameralidad, que ese es el último, ya la última etapa, el último año, bueno, los últimos 3 meses, ¿no? Ya de los congresistas unicamerales que actualmente tenemos. En el Senado, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el trabajo que vas a desplegar? Hay varios temas que usted ha tocado. El tema, voy a arrancar de que el Perú tenemos que hacer política. A Platón ya lo decía este filósofo griego. El precio de desentendernos de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Entonces, la preocupación, usted dice, el pueblo peruano en su mayoría no sabe qué cosa es la cédula, de cuántas columnas está formado, qué función va a tener el senador, qué función el diputado. Entonces, en esta oportunidad, usted ya lo explicó, hay 5 columnas en la cédula: presidente, senador nacional, senador regional, diputado, senador regional, diputado y parlamento andino. Entonces, se ha establecido que, como en la mayoría de países de Latinoamérica,
tienen 2 cámaras, hasta Bolivia tiene 2 cámaras. La Cámara Alta le dicen la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los diputados que representan a la mayoría son 130 que saldrán electos de acuerdo a la cantidad de electores, está distribuido. Por ejemplo, en mi Puno querido son 5, en Arequipa creo que son 6, en Tacna son 2. De esa forma se suman 130. Estos 130 diputados presentan sus iniciativas legislativas, tienen la función de legislar, fiscalizar, de control. Presentan sus iniciativas legislativas, lo aprobarán seguramente en la Cámara de Diputados y eso lo derivan a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, que debería ser por lógica, por naturaleza, una Cámara más sensata, más pensante, con gente no populista, no demagógica. Entonces, esta Cámara de Senadores lo que tiene que hacer es evaluar, revisar, modificar y, si vale el término, rechazar esos proyectos. O y si están bien, aumentar, aprobarlas. exacto. Entonces, es como, yo les digo en el campo académico, es como el tesista de una universidad, acaba de terminar sus estudios, entonces presenta su proyecto de investigación al jurado. El jurado, en este caso, vendría a ser el senador, y el jurado le dice: señor tesista, mejora tu trabajo, he ¿Va o no revisado, va? date la molestia de revisar, o en Así todo es. caso el jurado puede rechazar. Totalmente. Eso Pero es sí, para evitar leyes tan pero demagógicas sí y populistas. existe algo que, como bien ha descrito Edgar, está por encima de esto, que es la unión de bancada en los objetivos en común. Que los diputados, en este caso de Renovación Popular, y los senadores trabajen, se reúnan, unifiquen esfuerzos, tengan Lo que podríamos lineamientos y decir visiones concertación similares. de ideas. Concertación de ideas, porque en realidad aquí hace falta todo un equipo de trabajo y es importantísimo que la gente entienda que si va a elegir a un partido para que gobierne, este tiene que tener fuerza en la doble cámara. Si no tiene fuerza en la doble cámara, lamentablemente es fácil hacer que caiga cualquier presidente que se elija, y lamentablemente eso es lo que nos ha pasado, y ocurren los chantajes por los presupuestos en donde quieren que se sienten a dialogar, pero no es diálogo, pues, no es diálogo, es a cambio de recursos del Estado. Lidia Vilches, que es experta también en administración pública, ella ha sido ministra, ha sido servidora pública por muchos años y tiene la experiencia. Vamos a preguntarle algo que realmente, 2 cosas que queremos saber. Una, ya en las últimas encuestas que se han ido presentando, entendemos que hoy por la noche la encuestadora CIT va a publicar en Panamericana Televisión la encuesta del resultado de los senadores con cédula de votación. ¿Cuáles son los números, las cabezas, los candidatos a senadores y a diputados que están resurgiendo entre la intención de voto de los electores a nivel nacional? Y con cédula, o sea, con símbolo y con número. Hay percepciones que por default, por efecto, van a tener el 1 y el 2 mayor apoyo, porque es mucho más sencillo el recordatorio. Pero hay un elemento importante que tienen que tomar en cuenta. En esta llamada reforma electoral, la ley indica que no solo tiene que pasar la valla electoral el candidato presidencial, sino además también los senadores y diputados. Por ejemplo, puede darse el caso que el candidato presidencial llamado Miguelito gane, pero no pase la valla. Sin Congreso. Sin Congreso. Se queda sin senadores, sin diputados, porque por él nadie votó. Y en eso está en riesgo varios candidatos, varios candidatos presidenciales que no tienen inscripción de candidatos de listas a nivel nacional. Completamente de acuerdo. No van a tener bancada. ¿Quiénes están en esa situación, Edgar? Varios Rafael amigos. Belaunde. Está el señor, mi amigo Carlos Spa también, ¿no? Carlos Spa, que no tiene distritos electorales. El señor Wolfram Crozo. El señor Grosso, que el señor ha conocido llenado como mentiroso. Discúlpeme, de pura gente extraña en Puno. Nadie es de Puno. ¿Ah? Eso es sorprender, pues, al electorado. Y entonces, si es que gana el señor Crozo, como dicen, el fenómeno, el tsunami, sale electo presidente. No va a tener una sola Cámara de Diputados ni senadores. Y va a volver nuevamente el caos, el tema de la anarquía, y eso mira, no conviene. El premio Consuelo, Edgar, es que, como ellos saben que no van a ganar, postulan a diputados o senadores también.
Edgar, a ver, mencionabas hace rato a lo representativo de Puno y de cómo tú has visto también en Cusco, estamos viendo las imágenes de Cusco, de cómo Edgar ha estado también en el escenario, en la Plaza San Sebastián, que es una plaza histórica. Yo, a mi pueblo cusqueño maravilloso, soy hija del Cusco, y quiero enviarles un fuerte abrazo y toda la fuerza para quienes enfrentan en este momento el viraje y el cambio ideológico, no en el sentido de la esencia, sino en el sentido de la visión de desarrollo y crecimiento. Hemos visto en la plaza a altos dirigentes de izquierda que ahora estaban apoyando a Rafael López Aliaga en la Plaza San Sebastián. Estamos viendo en imágenes una plaza históricamente de extrema izquierda, más extrema que cualquier plaza del Cusco, en donde allí se concentraban incluso muchos de los miembros en una época muy pasada de Sendero Luminoso a hacer reuniones, tomada por ellos. Hoy vemos el lleno total de la plaza, aplausos a Rafael López Aliaga, la apertura a escuchar y a entender un modelo que saben que sí los puede llevar al crecimiento. ¿Cómo se explica este fenómeno, Edgar? Creo que son producto de los hartazgos también que la población así lo de cualquier observa. lado, sea Así de es. izquierda, de derecha, Claro. del centro, de arriba o de abajo. Ajá. Y en estos últimos 30 años, efectivamente ha habido un avance por parte, digo un avance ideológico, por parte del sector de la izquierda, básicamente en el sur andino del país, Cusco, Ayacucho, Abancay, Andahuayla, Japurima, Puno, Que hasta hace Juliaca. 5 años estaban tomados totalmente por la extrema izquierda. Bueno, Lo vimos con Pedro Castillo, ¿no? Prácticamente creyeron que era pues su colchón electoral. Con esas narrativas que felizmente quien habla hemos salido abiertamente a confrontarlos con ideas, no de otra manera. Y que esas narrativas que esta izquierda, que no actualiza su discurso, esta izquierda se ha quedado con el discurso de los años 60, pero fiel al estilo de este italiano socialista Gramsci Sí, dice, de Gramsci. ya no, hoy en día ya no se llega al poder mediante la lucha armada, mediante el marxismo, el leninismo, no, a excepción del señor Cerrón. Entonces, Gramsci les dice, vayamos más bien por la hegemonía cultural. ¿Qué significa? Ustedes tienen que ingresar a los medios de comunicación, a los sindicatos, a las organizaciones, Infiltrarlos. ONGs, ¿no es cierto? Pero ya no lleven marxismo, porque eso no vende para nada, desde que se cayó el muro de Berlín en los años 90. Entonces, ¿cuál es ahora la nueva careta? El socialismo del siglo XXI, reunidos en el foro de Sao Paulo, dijeron, llevemos 3 recetitas bien bonitas que les va a gustar, sobre todo a la gente más pobre, humilde. 1, el indigenismo. 2, el ecologismo radical. 3, la teoría de la liberación. 1, el indigenismo. Digan a esos pobres, mira hermanos, toda la vida Lima nos tiene aplastado por nuestro origen. El centralismo limeño. Somos cobrizos y nos discriminan, nos marginan. Un representante teníamos del ex gobierno, el señor Torres, ¿no? Que infundía el odio Aníbal Torres, en sus conocido consejos, como el animal. en Sí. sus consejos descentralizados. Así hablaba, tal apoyado cual. por la señora Betsy De los Chávez. niños de Miraflores. Así es, que los niños, que esto, que el racismo, les ha dado resultados efectivamente, y la población se convenció. ¿Cómo no se va a convencer gente tan humilde? Ah, sí, efectivamente, 500 años, 200 años, nos tienen, nos saquean, nos contaminan. El segundo tema del ecologismo radical. Hermanos, no a la inversión privada, no a las mineras, Sí. agua sí, mina no. De memoria, mis pobres paisanos. No, ahora estamos por ese en tema. oro sí, pobres no. Ya, y el Pero otro hay es que el, entenderlo. es el de la teoría de la liberación, de los curitas. Hemos visto en los últimos tiempos curas ya adoctrinados con la ideología de la izquierda, de ese sector. Entonces, y lo otro, la presencia de este señor, de la influencia boliviana del señor Evo Morales. Y entonces, ¿qué está pasando en estos últimos años? De cerca hemos visto cómo el colapso, por ejemplo, de Bolivia. En el La fondo, miseria. paisanos, se trataba no del ecologismo que el indigenismo, sino era el socialismo camuflado con esas 3 narrativas, robar. ¿no? Y entonces la gente dijo, al final, por eso es que el sur andino, sobre todo mi región Puno, en los últimos 30 años de descentralización, ha apostado por gente que se identifica, soy de izquierda, hermanos, allá, como si fuera es un requisito para postular. Y entonces los resultados ahí están, mi región, Andahuaylas, estas regiones como Huancavelica, las regiones más No, pero pobres del país, el Papa en Francisco, sectores como educación, sí, salud, instituciones, en el tema ambiental, en el tema laboral, en el tema del de empleo, infraestructura. últimos en todo, en el puesto 22, en el puesto 23.
Y eso creo que ha servido como una lección, sobre todo yo hablo de mi Puno querido, y les dije, hermanos, abramos los ojos, mira los resultados de Bolivia, eso se llama el socialismo del siglo XXI, Tal cual. ¿no? Con esa Y el careta de Papa esos tres. Francisco, que en paz descanse, también lo dijo. Él dijo que el comunismo era lo más cercano a Dios. Con eso tenemos bastante, ¿no? Claro. Pero a ver, otra persona que no entendemos... pero Edgar, tú mencionabas mucho en esta campaña que tuviste por 5 años contra el comunismo, contra el socialismo, mencionabas mucho la farsa Lescano, y yo quiero mostrar esto porque tengo que mostrar, no me voy a cansar de mostrar, cada vez que hablan de encuestas, yo tengo que mostrar lo que significó la vil manipulación que Nidia sabe perfectamente porque también se enfrentó del año 2020 y 2021 en la última campaña presidencial. Miren acá, Lescano en primer lugar. A 7 días, muéstrame acá la portada del diario El Comercio, que está en quiebra y que tenía en ese momento como accionistas a pues gente involucrada en graves actos de corrupción, con la sirena de Odebrecht, Susana Villarán, la gran corrupta, que se ponía el poncho, la chalina, para decir que es el socialismo, el comunismo, y que las manos limpias, ¿no? Para nada. Pero se coludía con Pepe Graña Miró Quesada para robarse la vía expresa sur, que finalmente se hizo sin pagar peaje de nada, porque entró el señor, el gordito, y arrasó con todo y construyó las pistas que están todavía en proceso en una obra que ha quedado maravillosamente para poder tener toda esta respiración de la arteria de Lima. Nidia Vilches, que vive en Surco, creo, por supuesto, es vecina de la zona, también yo soy vecina. Usamos la vía expresa sur todos los días. Y por ahí he venido. Tal en cual, realidad, en 10 minutos. lo 10 importante es Exacto. qué hacemos en beneficio de la población. ¿Qué hacemos? El que no hace, critica. Y es Pero el que mediocre hace, y nos empobrece. así Para es. irnos, tenemos 2 minutos. Lescano en primer lugar, y aquí decían en la portada, hazle zoom, decía, Lescano les gana a todos en segunda vuelta. Esto es manipulación en su mayor putrefacción, ¿o qué es? ¿Esto es gratis? Solo él podría explicar qué sucedió en ese entonces, porque ahora ya Iba a no decir, suena pues, ni truena. ¿Yo qué culpa tengo? Puesto que hemos sido frontales también al decirle que este paisano, durante 20 años, 4 veces como congresista, no hizo absolutamente nada por Puno. 20 Y yo le dije años, que muestre ¿no? un 20 solo, años. uno. Me dices, tiene como 100, 200 proyectos, pero ¿cuál para Puno? Uno solo. Con descontaminación de la bahía interior del lago Titicaca. Pero si sigue contaminado en este momento el lago. Entonces, ha usado, señorita Claudia, la retórica, el populismo y la demagogia. Nada más. De enfrentarse, qué fácil, qué cómodo es estar, doctora Nidia, en la postura de opositor. Por supuesto, es muy o sea, fácil pero esa postura, también ¿no? teniendo todo el dinero que él ganaba en el Estado, porque es dinero de los peruanos, quiero preguntar específicamente para que lo digas, en 20 años, habiéndose llevado aproximadamente $500,000 de soles, a ver, estamos hablando de un sueldo de congresista de 12 meses, Más sus servidores. 300,000 soles él, más 150,000 sus asesores, estamos hablando de $500,000 por año. O sea, en 20 años, 10 millones de soles. Exactamente. Y lo que Con yo 10 veo, millones de soles, ¿qué hizo por Puno el señor Lescano? absolutamente nada. Lo que él ¿Qué dice, construyó? yo los he alojado. ¿Qué colegio se hizo? Cada vez que gestionó? venían a Lima yo los alojaba, pues yo tenía mi alojamiento. Dice, si para eso vamos a elegir un congresista, ¿en qué estamos, no? O sea, él deberíamos era ser frontales. la olla común. Sí, dice, todos yo he recibido, he contratado una casa grande en Lima para que lleguen los paisanos. Bueno, eso yo lo puedo gestionar de repente con una casa de retiro. La doctora Nidia me puede apoyar para que lleguen mis paisanos. Esa es una gran casa obra. hay un espacio. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias, si es que mis paisanos llegan, yo ya no voy a alardear como Lescano, decir, estoy alojando, pero todos los días llegan, y esa es una gran obra, no lo es. Entonces, creo que no debería ser esa forma de hacer política haciendo el populismo. Ahora se ha radicalizado más, ahora él está apostando por la
nueva constitución, la asamblea constituyente, como queriendo dar un viraje para decir, el sur le gusta ese discurso, a ver si trato de recuperar el sur. Yo creo que ya son años perdidos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Nidia Vilches y con Edgar Mancha. Vamos a seguir hablando porque tenemos a Urresti, Cerrón, Junín, el Tribunal Constitucional, por supuesto, el factor en López Chao y Colchado, el psycho de inteligencia de la policía, ahora infiltrado en los grupos del comunismo y del socialismo, que por supuesto abrazan a Sendero Luminoso. Vamos a una pausa. Esto es Dime la Verdad con Edgar, la importancia del Ministerio Público de que no esté en las manos de esta gente lumpen, delincuente y corrupta, a puertas del 12 de abril y en una segunda vuelta tan histórica, la más importante de los últimos 50 años del Perú. Dicho así, si este 12 de abril o para la segunda vuelta gana una línea comunista, socialista, pro-terrorista, pro-Sendero Luminoso, el Perú tiene dos caminos: o se cae o retrocedemos 50 años. Para evitar eso, yo suplicaría a todos nuestros compatriotas a que voten por los partidos que apostamos por la institucionalidad, por la defensa de la vida, por la defensa de la familia, por la defensa del modelo económico de nuestro país y por la constitucionalidad, a que apostemos por Renovación Popular. Y en la columna para senadores, escribamos el número 9 de su compatriota Edgar Mancha Pineda. Necesitamos fortalecer a estas instituciones: Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Policía Nacional, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el BCR. A estas instituciones tenemos que fortalecerlas. En el Ministerio Público, que tiene la función de investigar todo tipo de delitos que se cometen en el país, hay que dotarle de mayor presupuesto, pero también hay que fiscalizar, hay que hacer el tema de control. De esta manera tenemos que seleccionar probos que sean los fiscales del país y no estén politizando, como lamentablemente ha sucedido con este señor, el fiscal Pérez, Domingo Pérez, el señor Vela, que algunas voces les hacían creer que podían ser incluso presidenciables. Muy lamentable, porque ellos solamente me parece que estaban con esa visión, con esa perspectiva. ¿Por qué elegir a Edgar Mancha como senador? Porque conocemos la problemática que acarrea nuestro país, porque también yo soy de Puno, de origen campesino, y a mucha honra lo digo, no tengo vergüenza ni temor en decirlo. Yo hablo mi quechua, aymara también un poquito domino, y siempre les digo Gilatanaca, Cuyacanaca, ¿Cómo se diría en quechua? Perú libre de comunismo rumbo a la riqueza. Llaqtamasikuna kay hatun Perú llaqtanchista, librakusun kay comunista runakunamanta, amaña chay runakunapaq ch'ikuykusunchu botonchista, ama hinata q'utuchikuychu. Chay runakunaqa munayta qanta q'utuchisunki nisunki nuqanchis rayku kay discriminallawanchis uyanchis rayku nuqanchis nuestros recursos chiskunata suashawanchis, nos saquean, nos despluman, imatawanin nuqa rasanchis rayku paykunaqa chiqniwanchis chay limeñukuna. Chay kursaskunata amaña creychu, waki runata dicen, liberas un expresidente sombrerunta churaykukunku, hinaspataq qanta q'utuchikunki llaqtamasi chaqa de todo el sur del país, también en Huánuco, si me han entendido más o menos el quechua, claro que es diferente. Ama corrupción, canamba. Manan corrupción. Manan corrupción. Gracias, Nidia. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Gracias. Diputada para Lima, Nidia Vilches regresa con todo al Partido de la Estrella. Marquemos las 5 estrellas. Éxitos, doctora. ¿no? Doctora, éxitos. Edgar Mancha, Renovación Popular. Pásame la cédula otra vez. La segunda columna, Senado Nacional. Nos vamos a una pausa comercial. Un minuto nomás. Aquí está. Segunda columna, Senado Nacional. O sea, pueden votar, los que quieran votar por Edgar Mancha y sus propuestas, marquen la R y escriban el 9. Y al costado hay otro casillero. Pueden elegir a otro senador nacional que más les agrade. Y en la cuarta columna, para diputados, los que estamos en Lima, van a escribir el 7 y van a marcar la estrella. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.